Bienvenidos sean a la presentación de tomografía de impedancia electrónica pulmonar o TIE. Contenido: tomografía de impedancia eléctrica pulmonar, TIE. 2. Principio de funcionamiento de la TIE. 3. Parámetros de la TIE. 4. Ventajas de la TIE. 5. Inconveniencias de la TIE. Tomografía de impedancia eléctrica pulmonar o TIE. La tomografía de impedancia eléctrica pulmonar es una técnica no invasiva de imagen funcional que permite monitorear la ventilación pulmonar en tiempo real. Dicha técnica se basa en la medición de los cambios en la impedancia eléctrica del tórax durante el ciclo respiratorio, mediante la colocación de electrodos alrededor del mismo. La variación en la distribución de aire modifica la conductividad eléctrica, lo que es interpretado en algoritmos de reconstrucción de imágenes. Es una alternativa a la tomografía axial computarizada, que, por razones lógicas, es difícil de realizar con frecuencia en el paciente. Entre sus características más resaltantes destaca el hecho de que no requiere inyección de contraste y de que tampoco somete al paciente a la radiación, lo que la hace más segura y cómoda para los pacientes. Además, permite un seguimiento continuo de la función pulmonar, y ya que puede proporcionar imágenes dinámicas que muestran la distribución de la ventilación y la perfusión pulmonar, lo que es útil para guiar el ajuste de la ventilación en pacientes en estado crítico. Buenas a todos. Ahora, dándole continuidad a nuestra discusión, vamos a analizar el principio de funcionamiento de la tomografía por impedancia eléctrica o TIE. Para empezar, ¿qué es la impedancia? Pues la impedancia es una variable física que nos dice cómo se resiste un circuito eléctrico al paso de la corriente alterna. Imagínela como la oposición total al flujo de corriente. Matemáticamente es un número complejo que tiene una parte real, que es la resistencia, y otra imaginaria que llamamos reactancia. Ahora bien, cuando aplicamos esta variable a un tejido biológico es lo que conocemos como bioimpedancia. Fíjense que el valor de esta impedancia no es fijo, depende de varias cosas. Por ejemplo, hay factores que la reducen, es decir, hacen que la corriente fluya con menos resistencia. Pensemos en un alto contenido de agua, electrolitos o conexiones celulares en el tejido. Pero por otro lado, hay elementos que lo aumentan, que ofrecen más resistencia. Aquí encontramos el tejido óseo, la acumulación de grasa y lo más interesante para lo que nos ocupa, la aireación en los pulmones. Cuando inhalamos y nuestros pulmones se llenan de aire y aumentan su volumen, la impedancia de hecho se eleva y naturalmente al exhalar esta disminuye. Entonces, ¿cómo funciona la TIE para generar imágenes? Pues el principio básico de esta técnica se centra en medir de forma repetida los voltajes en la superficie del cuerpo. ¿Cómo lo logramos? Inyectamos una pequeña corriente alterna de alta frecuencia. Estamos hablando de unos 50 a 80 kHz y de muy baja intensidad, apenas de 5 o 10 mA. Esta corriente circula de manera rotatoria entre unos electrodos que colocamos estratégicamente alrededor del tórax. Es importante que la zona donde se pongan estos electrodos sea muy sensible a los fenómenos que queremos observar. Por ejemplo, si la situamos en los espacios intercostales quinto a sexto, justo en la línea parasternal, obtenemos una excelente representación de los cambios de impedancia, sobre todo en los lóbulos inferiores de ambos pulmones y también en la región cardíaca. Por ejemplo, un aumento de la aireación de los pulmones e incluso si hablamos de estados de hiperinsuflación patológica, se va a registrar en la imagen como un incremento de la impedancia, lo cual lo visualizamos como un cambio de color. Pero no solo eso, la inflamación regional en los pulmones o la aparición de lesiones, por ejemplo, de tipo exhaustivo, también suele modificar esa impedancia regional. Aunque esto puede variar según el tipo de dispositivo que se use. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe a un cambio de las propiedades biomecánicas del tejido y a un posible engrosamiento del tabique alveolar, lo que a su vez dificulta aún más el paso de corriente eléctrica. Parámetros de la TIE. Los parámetros de adquisición. Tenemos el cinturón de electrodos. Se coloca alrededor del paciente en la cavidad torácica. Contiene varios electrodos. Eso va a depender de la cantidad de la imagen y la resolución. Electrodo referencial. Se conecta en el punto central del cuerpo, generalmente en el abdomen, para asegurarse que todas las mediciones están relacionadas con un mismo punto de potencial eléctrico. Corriente alterna y voltaje medido.
Se aplica una corriente conocida a un par de electrodos y se mide los patrones de superficie resultante entre ellos para determinar la impedancia bioeléctrica de ellos. La relación de los electrodos, dos pares de electrodos de inyección y medición gira alrededor de la cavidad torácica para obtener superficie de voltaje en 16 posiciones. Cada una de las 13 mediciones de voltaje se utilizan para reconstruir una imagen de la TIE transversal. Comparación de las condiciones fisiológicas. Permite comparar dos condiciones fisiológicas distintas antes y después de cambiar parámetros de ventilación entre la inspiración y la expiración mediante la medición de cambios de impedancia relativa. Ventilación-perfusión. La bioimpedancia torácica que es influenciada por el ventilador, donde la ventilación-perfusión aumenta el aire durante la inspiración y los cambios de volumen pulmonares afectan la impedancia proporcionando un volumen de gas inspiratorio. De reconstrucción en la tomografía de impedancia eléctrica. Tenemos el algoritmo de reconstrucción. Este se utiliza para convertir los datos de impedancia medido en imágenes de la distribución de la ventilación, por lo que es de importancia el método empleado para la reconstrucción de información en imágenes. El segundo parámetro sería el modelo de tejido pulmonar. Se utiliza para simular lo que es la distribución de la impedancia en los pulmones y la elección del modelo de tejido pulmonar puede afectar significativamente la calidad de las imágenes en la tomografía de impedancia eléctrica. El tercer parámetro sería la calibración. La calibración periódica de estos parámetros junto con el mantenimiento adecuado del equipo es crucial para garantizar lo que es la precisión y confiabilidad de la TIE en el monitoreo de lo que es la función pulmonar. Por otra parte, es necesaria para convertir los datos de impedancia medidos en unidades de conductividad o resistividad. El siguiente parámetro es el filtro de suavizado. Se utiliza para reducir lo que es el ruido en las imágenes de la tomografía de impedancia eléctrica. El siguiente parámetro, el umbral de segmentación, se utiliza para separar lo que es el tejido pulmonar del tejido circundante. Y también tenemos lo que es el rango de visualización. Este determina lo que es la escala de los valores de conductividad o resistividad que se muestra en las imágenes apreciadas en la tomografía de impedancia eléctrica. Ventajas de la impedancia eléctrica pulmonar o TIE. La TIE ayuda a evaluar la efectividad y la seguridad de la ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Por esto y otras numerosas ventajas, la TIE es un elemento valioso del equipo de las unidades de cuidados intensivos, destacando por la monitorización continua y el tiempo real, evaluación regional de la ventilación, no es invasiva y no requiere una radiación para obtener imágenes, y mejorar las tomas de decisiones clínicas ajustando el PIB y el reclutamiento alveolar. Hola, mi nombre es Brian González y les voy a hablar sobre los inconvenientes de la tomografía de impedancia eléctrica pulmonar. Entre ellas tenemos que las cifras obtenidas del uso del examen no son absolutas y pueden variar con la condición del medio, como por ejemplo con la temperatura. Es decir, que un aumento de la temperatura produciría una disminución en la impedancia debido a cambios en la movilidad de los iones. Por lo tanto, la técnica debe ocurrir en condiciones adecuadas. Entre otras situaciones adversas, tenemos que la resolución espacial es limitada en comparación con imágenes tomográficas, puesto que ofrece imágenes de función y no de imágenes anatómicas, siendo que el nivel de definición de estas imágenes no es comparable con las obtenidas en la tomografía axial computarizada o en la resonancia magnética nuclear. Por otro lado, el cambio resultante en la posición de los electrodos con relación al tejido pulmonar inducirá cambios de impedancia que son más grandes que los relacionados con la ventilación. Dicho esto, está contraindicado en caso de pacientes con marcapasos cardíacos o cualquier otro implante activo donde el funcionamiento del equipo puede interferir con el funcionamiento del dispositivo médico activo. Muchas gracias por su atención.